Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y seguimos estudiando el libro de Mateo en el capítulo 27. Ya estamos en la penúltima lección. Nos quedaría una más para cerrar el capítulo o cerrar el libro de Mateo. Capítulo 27 estaremos viendo en el día de hoy y tomaremos los versículos 1 y 2 del capítulo 27 para iniciar, por supuesto, con este tema. Leeremos estos dos versículos. Les invito para que podamos de esta manera leerlos. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y momento poder compartir con nuestros hermanos y hermanas y poder de esta manera, Señor, ministrarles palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, y que podamos, Señor, a través de este análisis y también de este estudio, poder entender algunas cosas que quizás, Señor, aún no hemos comprendido. Tu palabra siempre revela algo especial y nos enseña algo especial. Y es por ello, Señor, que te pedimos que nos guíes y nos puedas bendecir en una forma maravillosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Hoy vamos a ver lo que es, por supuesto, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión y muerte de Jesús. Lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, versículos 1 y 2, está enfocado, por supuesto, en donde el Sanedrín, así llamado, entregó a Jesús a Pilato. La decisión, de alguna manera, ya estaba tomada. Recordemos que nuestro Salvador y también nuestro Redentor debía morir. Y aunque parezca, por supuesto, que ellos tenían el control, hablo de los religiosos, pareciera que tenían el control, no era así. Pues todo ya había sido planificado y había sido predestinado por nuestro Padre Celestial. Se puede decir, en otras palabras, que Dios simplemente estaba utilizando a estos religiosos para que se cumpliese la Escritura y se cumpliese la profecía y se cumpliese el propósito de Dios. Los enemigos de Jesús habían presentado una acusación y al mismo tiempo le llevaron a la Corte Suprema, por decirlo. Pensaron que tenían una causa, que tenían una motivación bastante clara para poder llevarlo, y de esa manera entonces trataron de esa forma que Pilatos lo pudiera sentenciar a muerte. Entonces, de esa forma, teniendo una causa, podrían pensar ellos que el tribunal admitiría esa causa. Hablo del tribunal romano. Pilato era la máxima autoridad en ese momento, puesto por Roma allí sobre Israel. Por lo tanto, él era el que podía decidir si Jesús era o no crucificado, si Jesús era muerto o no, si realmente la causa era valedera. Cuando vemos los versículos 3 al 5 del libro de Mateo, y que podemos leerlos textualmente, dice: entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, devolvió, dice, arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y él decía: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y entonces Judas, arrojando, dice, las piezas de plata, las monedas, en el templo, salió y fue y se ahorcó. La pregunta que nos hacemos nosotros inmediatamente es: ¿por qué Judas no se volvió al Señor Jesús para pedirle perdón? ¿Por qué Judas no se volvió al Señor Jesús para pedirle perdón? La pregunta también podría enfocarse de esta manera: ¿Jesús habría perdonado a Judas si él le pide perdón? Debemos analizar esto porque es un hecho de que muchas veces nosotros también fallamos, traicionamos al Señor, y aún así estamos aquí aún perdonados por la gran misericordia de Dios. Entonces, cuando vemos esta pregunta, ¿por qué Judas no se volvió al Señor y le pide perdón? En vez de hacerlo así, se dirigió a los líderes religiosos, porque él se entera de que ahora estaba siendo sentenciado a muerte y va donde los líderes religiosos para de alguna manera arreglar el problema, supuestamente. ¿Podría él haberse dirigido al Señor Jesús, quien le había, sin duda, quien le habría perdonado? De seguro Judas sintió culpa, remordimiento, y eso es una realidad. Pero estas dos cosas no preceden de Dios y generan muchas veces sentimientos como la depresión. Esto debemos entenderlo. La culpa y el remordimiento generan depresión. Hoy día la mayor parte de los seres humanos, una gran cantidad, están con depresión porque tienen remordimientos y tienen culpa en su vida de algo. El arrepentimiento, que es diferente cuando lo analizamos a la luz de la Escritura, es totalmente diferente al remordimiento, porque aunque se parecen para algunos en el concepto, no genera lo mismo. El arrepentimiento genera transformación de vida. El arrepentimiento genera cambios. Y esos cambios son duraderos en quien, por supuesto, lo experimenta. Mientras que el remordimiento solo produce tristeza, dolor por lo que se ha hecho. Entonces ese remordimiento comienza inmediatamente a producir ese dolor y esa tristeza. Pero no conduce al cambio, ni mucho menos a una vida nueva, sino conduce a la muerte. En eso tenemos que hacer referencia. Me encantaría poder profundizar más en esto, pero el tiempo no nos daría. Aunque Judas reconoció que había pecado, lo cual por supuesto ocurre en ocasiones con el remordimiento, esto no, ¿cómo decirlo? Este remordimiento solo profundiza la sensación de culpa y dolor, pero no va y no lo lleva al arrepentimiento. Judas, que es movido aquí por un sentimiento de culpa, por la depresión misma, por el vacío que sentía al haber entregado al Señor, ese vacío profundo en su corazón de que ahora literalmente él había traicionado al Señor. Entonces, nada pudo llenar ese vacío, ni mucho menos el dinero que había cobrado como recompensa por entregarlo. No pudo soportar el peso que llevaba sobre sus hombros de la culpa y inmediatamente él comete suicidio. Se quitó la vida. Cuando vamos a los versículos 6 al 8 del mismo libro de Mateo, dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio
de sangre. Y después entonces de consultar, de hablar, compraron, dice, con ellas el campo del alfarero para que sepultaran a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahora, vemos que en una actitud de falsa piedad, no quisieron guardar las monedas en el cofre de las ofrendas del templo, porque era dinero manchado de sangre. O sea, ellos mismos lo reconocieron. Compraron con él entonces el terreno para dar sepultura a los extranjeros que no la tenían, lo cual tipifica de alguna manera que Jesús, aunque llegó a los suyos no la recibieron y le trajeron o le trataron literalmente como un extranjero. Si seguimos viendo estos versículos, saltamos al versículo 11 para ir marcando algunos. Capítulo 27, versículo 11. Y dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, ante Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Los dirigentes religiosos querían de una u otra manera librarse de Jesús por lo que habían considerado ellos mismos una blasfemia, que vimos en el capítulo anterior eso. Ellos consideraban que Jesús había blasfemado, por lo tanto querían liberarse de él. Recordemos que cuando el sumo sacerdote le puso bajo juramento y le preguntó si era él o si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús había respondido afirmativamente. Además había declarado, Jesús agregando, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Para los líderes religiosos aquello había sido una blasfemia, y por aquella acusación entonces sencillamente lo habrían apedreado. Pero ellos querían más allá de eso. Roma no les habría permitido a los judíos que ejecutasen la pena de muerte, porque recuerden que estaban o la autoridad que estaba sobre los judíos era Roma, por lo tanto no les permitiría dar pena de muerte a una persona. Así que tuvieron que entregar a Jesús a Pilato con una acusación presentable ante el tribunal romano, o sea, una acusación que fuera valedera, que fuera real. Una acusación de traición entraría en el ámbito jurídico del tribunal romano, y entonces, por supuesto, Jesús sería acusado de afirmar que él era rey de los judíos. Y como ya los judíos tenían un rey, dando a entender la jerarquía romana, que era César, entonces sería como sedición, sería como sublevación al rey que tenían ya, que era César. En los versículos 12 al 14, habla allí y dice, y al ser acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, se asombraba, estaba asombrado. Cuando ellos se presentaron o cuando ellos presentaron acusaciones falsas contra él, el Señor no se preocupó de responderlas. No tenía necesidad de responderlas. Algún predicador escuché decir eso. No tenía necesidad de responderlas. Recordemos que Él era el Cordero de Dios. Y como antiguamente había predicho en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, cuando habla allí Isaías, dice, permaneció sin hablar, enmudeció su boca, como una oveja delante de sus trasquiladores. Por lo tanto, Él no habló, no tenía para qué hablar. Cuando vemos los versículos 15-16 del capítulo 27, dice, ahora bien, en cada fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso.
el que quisiera el pueblo. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Evidentemente, Pilato consideró que los líderes religiosos no tenían base para solicitar la pena de muerte acerca de Jesús. Jesús no había incitado, por ejemplo, a la rebelión contra Roma, como otros lo habían hecho. Por lo tanto, tenía un problema en sus manos Pilato. ¿Qué hago? ¿Qué hacía? Quería, por un lado, complacer a dichos dirigentes para mantener la paz en Jerusalén, pero pensó que no podía arbitrariamente sentenciar a muerte a Jesús porque no encontraba culpa en él. Así que encontró la solución al dilema, ya que era la costumbre libertar a un preso, a un prisionero durante la fiesta de la Pascua. Entonces ofrecería a la multitud la opción de elegir entre Jesús o un famoso preso llamado Barrabás, culpable de asesinato, culpable de robo, culpable de traición. Y así fue como lo hizo. Presentó al pueblo entonces los dos candidatos para ser libertados y el pueblo iba a decidir. Versículos 17 y 18. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato tenía claro lo que estaba sucediendo. Pilato pensó que la multitud pediría seguramente que Jesús fuese puesto en libertad y que Barrabás fuese crucificado, ya que el contraste entre Barrabás y Jesús era totalmente evidente. Pilato era un político hábil y pensó que este gesto que él haría conduciría de alguna manera a una salida feliz, por supuesto, para esta situación. Pero hubo otra intervención aquí. Cuando vemos nosotros que los principales sacerdotes comenzaron a hacer su trabajo, versículos 20 y 21, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Aquí es donde nacen muchas preguntas y podríamos estar mucho tiempo analizando esto. ¿Dónde están esos 5,000 que fueron alimentados sin contar mujeres y niños? ¿Dónde están esos 4,000 que fueron alimentados sin contar mujeres y niños? ¿Dónde están todos aquellos que recibieron sanidades desde la mañana hasta la tarde? ¿Dónde están todos aquellos que recibieron un milagro del Señor? ¿Dónde estaban? Los religiosos persuadieron a la multitud y todos pidieron que soltaran a Barrabás. Evidentemente los dirigentes religiosos también eran políticos muy inteligentes e influenciaron a toda esa multitud para que pidiesen la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y Pilato se sorprendió. Nunca esperó eso. Pilato pensó que iban a pedir a Jesús. Nunca imaginó cuán bajo podía llegar la gente impulsada por un fanatismo religioso. Eso fue lo que sucedió. Entonces vemos aquí, versículo 22, para ir marcando, Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado o crucifíquenle. Resulta muy difícil imaginar a un juez romano preguntándole a una multitud sobre qué debía hacer con un prisionero. Porque recordemos que los romanos eran dictatoriales y ellos lo que decían se hacía. Y aquí vemos entonces que Pilato estaba preguntándole. Pilato era el juez y él debía haber tomado la decisión, pero pensó, y me pongo en el lugar de Pilato en cierta manera de acuerdo a la historia, pensó
que sencillamente la multitud iba a tener por lo menos conciencia de que Jesús no era una persona mala, que no tenía nada para ser sentenciado. Sin embargo, los religiosos convencieron a la multitud. El Evangelio según Juan nos relata que Pilato condujo a Jesús a su residencia oficial y le interrogó en privado. Y Jesús no se defendió. Pilato de alguna manera quería encontrar la realidad de lo que estaba sucediendo y veía a Jesús como inocente. Recordemos también que los evangelios nos muestran a la esposa de Pilato también teniendo un sueño. Veamos los versículos 23 al 26. Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más aún, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de haberle azotado, le entregó para que fuera crucificado. Aquí hay mucho para decir, de verdad. Primero, Pilato quería saber de qué se le acusaba, pero ellos no daban explicaciones, solo querían su muerte. Pilato entonces, de acuerdo a los versículos que leíamos, tomó agua, lavó sus manos, queriendo dar a entender que nada tiene que ver con la sentencia de este hombre. Pero lamentablemente se equivoca. Él era el encargado de impartir justicia. Él era el que tenía que tomar la decisión. Y aunque se lavara las manos, permitió que le hicieran daño a un inocente. No prevaleció la justicia, ya que a pesar de no encontrar de qué acusarlo, permitió que el pueblo decidiera lo que más le convenía, dejando influenciar, por supuesto, o dejándose influenciar por el temor. Y de esa manera favorecieron lo que los religiosos querían, porque ellos ejercían el poder sobre el pueblo. En eso también debemos aprender que aunque no tomemos parte o acción sobre una injusticia, si la permitimos sabiendo que en nuestras manos está el hacer algo, también somos culpables. Es por eso también que la Escritura nos muestra la realidad de esto. En el versículo 27 al 32 dice la Escritura: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto de escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, dice, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara la cruz. Aquí vemos que los soldados se aprovecharon de esta ocasión para divertirse antes de crucificar a Jesús. Posiblemente, quizás era un juego que hacían con los prisioneros, que constantemente lo hacían. Ellos aplicaban esto sobre los prisioneros. Los soldados mostraban sus puños al prisionero y luego le vendaban los ojos y todos, por supuesto, menos uno de ellos, le golpeaba lo más duramente posible. Ahora, después le quitaban la venda de los ojos
Y si aún estaba consciente, tenía que adivinar qué soldado le había golpeado. Obviamente el prisionero nunca podía acertar y el juego continuaba hasta que éste quedaba prácticamente irreconocible. Después de haber sufrido tremenda humillación, golpes, sufrimiento de eso, estos soldados que imprimieron tal, no sé cómo llamarle, tal fuerza contra él, Jesús tiene que haber quedado demasiado debilitado como para poder llevar su cruz. Y es por eso que tomaron a un hombre para que le ayudara a llevar la cruz. Veamos ahora los versículos 34 al 36. 34 al 36. Esta es la crucifixión. Dice, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndolo crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Este brebaje era dado a todos los reos inmediatamente antes de su ejecución. Era para que la muerte fuese mucho más rápida debido a la deshidratación que ellos tenían. Pero nuestro Señor quiso morir con todas sus facultades despejadas totalmente y en plena sensibilidad de todos sus sufrimientos. En mi opinión, y solo es mi opinión, es aquí donde podemos ver la humanidad alcanzando su nivel más bajo. Y hablo de los soldados romanos. Cuando vemos el versículo 37 o los versículos 37 al 40, dice, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú eres, o tú que destruyes el templo en 3 días y que lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Vemos inmediatamente en este párrafo que ellos ponían en duda que Jesús fuese el Hijo de Dios. No lo creían. No tenían como dice, la menor idea que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, ellos en realidad lo que hacían era burlarse de él porque no le creían. En ese momento Jesús no tenía que probar su deidad, no tenía que demostrar que era el Hijo de Dios, porque estaba muriendo por los pecados de todo el mundo. Estaba muriendo por los pecados de todos nosotros. Por lo tanto, mostrar su deidad no era lo que tenía que hacer allí. Jesús tenía que morir como un cordero manso que había sido llevado al matadero. Jesús tenía que expirar allí en la cruz como hombre, cargando con nuestros pecados. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos entender que Jesús no se iba a defender en lo absoluto. Tanto fue así que cuando estaba en la cruz, y todos sabemos, dijo de los que lo habían azotado, lo habían golpeado, dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Veamos los versículos 41 al 44. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es.
que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. En Dios confía, que le libre ahora si Él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Podría haberse esperado, hermano querido, que después de haber conseguido crucificarle, esos religiosos podrían haberse retirado dejándole morir en paz. Pero no fue así. Permanecieron allí burlándose de Él. E incluso, sin quererlo, pronunciaron una frase correcta: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si Él iba a salvarte a ti y a mí, Él tenía que morir en esa cruz. No había otra manera, no había otra forma. Si Él hubiese descendido de la cruz, tal como lo vimos en la lección anterior, cuando Pedro toma su espada, corta la oreja del guardia, y Jesús le dice: ¿acaso no sabes que puedo pedirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles? O sea, nos da a entender que Él en todo momento pudo haber utilizado su deidad, pero no lo hizo. Porque el plan de Dios, el propósito de Dios era que Él llegara a la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Ahora, debemos entender que si Él hubiese descendido de la cruz, usted y yo hubiésemos tenido que pagar las consecuencias de nuestros pecados, porque lo merecemos. Porque somos pecadores. Gracias a que Él murió, nuestros pecados hoy son perdonados cuando nos arrepentimos de ellos. Y la condenación que se cernía sobre nosotros, recuerde lo que dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz, esa sangre derramada, esa sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. Cristo estaba ocupando nuestro lugar. Cristo estaba ocupando tu lugar. De la misma forma que estaba Él en la cruz, el lugar de Barrabás, Él estaba ocupando también nuestro lugar. Quien debería haber muerto allí era Barrabás. Lo merecía. Pero Jesús ocupó el lugar de Barrabás y ocupó el lugar tuyo y mío. Entonces, en la afirmación que hacen estos líderes religiosos de que creerían si hubiese descendido de la cruz, era totalmente falso. Ellos no creyeron en Jesús con todos los milagros que hizo, con todo lo que Él provocó. Sencillamente ellos estaban hablando por hablar, burlándose de Él. Ahora, con respecto a los ladrones crucificados junto a Él, el Evangelio de Lucas registró más detalles de la discusión entre ellos, porque los ladrones discutieron entre ellos, de modo que uno de ellos creyó en Jesús. Nuestro Señor fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. Es para que tengamos una idea. A las 9 de la mañana fue puesto en la cruz. A las 12, es decir, al mediodía, el hombre había hecho todo lo que pudo hacer contra el Hijo de Dios. Habló de los religiosos, los romanos y todos los que se burlaron de Él. Entonces, a la hora del mediodía se produjo una gran oscuridad.
y la cruz se convirtió en un altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos nosotros los versículos 45 y 46, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: a Elías llama a este. Cuando leemos estos versículos, hermano querido, no dejo de sorprenderme del amor tan grande derramado por Jesús al sacrificarse por cada uno de nosotros. Él estaba sufriendo en la cruz. Él no estaba físicamente bien, imposible que estuviera bien. Pero aún así no tuvo por ganancia ¿cómo poder decirlo? No tuvo por ganancia hacer su propia voluntad, sino que hizo la voluntad de su Padre y siguió su camino hasta la cruz, a pesar de todo lo que le había sucedido. Jesús entregó su vida para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Qué entregarás tú para cumplir la voluntad de Dios? Jesús sufrió en la cruz para pagar por los pecados de esta humanidad. Y Él sabía que debía morir en esa cruz. Cuando mi pecado, hermano querido, cuando su pecado fue colocado sobre Jesús, Dios tuvo que apartarse. Nuestro Salvador tenía que ser ejecutado si iba a quitar mi pecado y el tuyo. Vemos en el versículo 50: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Cuando observamos esto, hermano querido, en la prolongada agonía de Jesús muriendo, la respiración jadeante, como si estuviese luchando por conservar la vida. En cambio, Jesús exhaló su espíritu voluntariamente, cumpliendo con su sacrificio en pos de la redención de la humanidad, en pos de nuestras vidas, hermano querido, y cumpliendo ante Dios el propósito de limpiar del pecado a todo hombre y a toda mujer. Y viendo completa su misión, entregó su espíritu. Cuando miramos estos versículos, nosotros encontramos algunos incidentes relacionados con su muerte, algunas cosas que pueden ayudarnos a entender algo más, ¿no? En el preciso instante en que Cristo murió, sucedieron cosas extraordinarias, sobrenaturales. Lo primero que sucedió fue un terremoto. Y lo segundo que sucedió fue que el velo o la cortina que estaba en el templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos partes. Mateo, versículo 51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Recordemos algo, y lo hemos enseñado muchas veces: en aquel lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, llevando consigo la sangre de las víctimas sacrificadas para ofrecerla por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora, cuando vemos este sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, este sacrificio completo,
ocurre inmediatamente un hecho profético. El velo que dividía el templo, en cierta manera, el lugar santo del lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, se rasga de arriba abajo, diciéndonos entonces inmediatamente, o haciéndonos entender, que el velo que nos separaba de la presencia de Dios ahora ha sido roto, y por la sangre derramada del Cordero, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios. Podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Por lo tanto, esto es muy importante. Tú y yo no necesitamos que un sacerdote o un predicador vaya en nuestro lugar a la presencia de Dios. Podemos acudir directamente al trono de Dios por medio de Jesucristo, porque el velo se ha rasgado y podemos entrar a esa presencia de Dios. Entonces tenemos que enfatizar, por supuesto, que la única forma que podemos, o en la que podemos llegar al Padre, es por medio de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresa así en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto tienen que escucharlo los católicos de una vez por todas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El versículo 54 de Mateo 27 dice: el centurión y los que estaban con él guardando, dice, o custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era hijo de Dios. Mira, esto es extraordinario. Los romanos, al ver lo que sucedía, ellos dicen: en verdad, este era hijo de Dios. Un oficial del ejército romano. Él estaba a cargo de la crucifixión misma. Fue y se situó debajo de la cruz de Cristo. Y cuando presencia, por supuesto, estos acontecimientos que son tremendamente extraordinarios, al ver al Señor Jesús exhalar su espíritu, él recibe la confirmación de que aquel que había sido crucificado realmente era el Hijo de Dios. Ese centurión que guardaba a Jesús reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, al observar lo que sucedió, llega a la conclusión de que esto no ha pasado con nadie más en todos los años que él ha servido a Roma. Quizás a cuántos había crucificado este hombre, quizás a cuántas personas había crucificado, pero nunca había ocurrido con nadie como ocurrió con Jesús. Y un romano, o los romanos que estaban allí, reconocen que era el Hijo de Dios. ¿Y los religiosos? Nada. Seguimos en esto. Versículos 57 al 59. Versículos 57 al 59. Esto habla de que Jesús es enterrado en la sepultura de José de Arimatea. Dice: y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Increíblemente, en todos los evangelios no sabíamos que José de Arimatea era discípulo de Cristo hasta ese momento, hasta ese incidente.
Y resulta bastante interesante, hermano, que el mismo hecho que hizo que los apóstoles se dispersaran pareció provocar que otros, que hasta ese momento habían sido considerados discípulos secretos, se identificasen públicamente con Cristo. Me parece mucho eso a la pandemia también, ¿no? Que la pandemia ha provocado que algunos se dispersaran, pero sin embargo otros se han identificado con Cristo. Esta fue la actitud de José de Arimatea, que por supuesto de esa manera declaró su fe en Jesucristo, pues se presentó ante Pilato como un discípulo de Jesús. El evangelista Juan nos cuenta que Nicodemo se ocupó junto a José o con José de Arimatea de la preparación del cuerpo de Jesús para el entierro. Cuando vemos nosotros el libro de Juan capítulo 19 versículos 39 y 40, para que lo apunte allí. Estos dos hombres que aparentemente habían permanecido en segundo plano se presentaron abiertamente como discípulos de Jesús. Ahora, es interesante observar que solo las manos de personas que amaron a Jesús tocaron su cuerpo después de su muerte. Solo las manos de aquellos que amaron a Jesús tocaron su cuerpo después de la muerte. Veamos los versículos 60 y 61. Y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Aquí observamos el cariño, el afecto, el amor que revela este incidente. Jesús había muerto y algunas mujeres continuaron fielmente esperando cerca de la cruz. Ellas, y lo puedo decir así, permanecieron leales cuando los apóstoles huyeron. Cerca de la colina que se designa como el Calvario, se encuentra una tumba que ha sido señalada como el lugar donde fue enterrado Jesús, en el día de hoy, por supuesto. Y en aquel entonces fue puesta una gran piedra para que nadie pudiera tomar el cuerpo del maestro. La idea era que nadie pudiera sacar el cuerpo. Esto significa que la tumba fue sellada y también en la historia bíblica fue custodiada por soldados. Veamos los versículos 62 al 66. Ya cerrando quizás este capítulo, me quedan algunos versículos más que puedo tocar. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id y aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Aquí vemos entonces el celo del enemigo que proporcionó una confirmación de la resurrección de Jesús. O sea, aquí los religiosos estaban asustados porque iba a resucitar. No le creían cuando estaba vivo, pero ahora estaban creyendo que iba a resucitar.
Si la guardia de soldados se hubiese retirado dejando la tumba tal cual estaba, su explicación posterior sobre el sepulcro vacío hubiera resultado creíble. O sea, que quitaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo y por eso dicen que resucitó. Pero al haber quedado la tumba sellada y con una guardia de soldados situadas alrededor vigilándola, la afirmación de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús resulta absurda. No sé si me entiende. Así que los enemigos de Jesús hicieron todos los esfuerzos posibles para asegurar el sepulcro y de hecho proveyeron una confirmación maravillosa de su resurrección. Al custodiar el sepulcro, cuando Jesús resucitara, habrían testigos. Otro detalle interesante fue cuando el Señor les había dicho a sus discípulos que resucitaría al tercer día. Ellos se lo contaron a muchísimas personas, le hablaron a muchísimas personas y los dirigentes religiosos también se enteraron de aquello. Entonces, tan pronto como estos pudieron obtener otra audiencia con Pilato, le recordaron aquel anuncio de Jesús a sus discípulos que se había traspasado de voz en voz a muchas personas y le recordaron ese anuncio, pidiéndole por supuesto que se asegurara la tumba y que quedara bien custodiada para evitar que los discípulos robasen el cuerpo. Por supuesto podemos pensar que ellos no creían que Jesús resucitaría, pero tenían un temor que así podría ser. Incluso los apóstoles no creían que Él saldría vivo del sepulcro, recuerde usted eso. Pero ninguna roca, por muy grande que fuera, ni un ejército, por muy numeroso que fuera, podrían detener el poder de la resurrección de Jesús. Era imposible. Ahora nosotros lo entendemos, nosotros lo comprendemos. Más bien la guardia romana sirvió como testigo de la validez de la resurrección de Cristo. Aunque todos sabemos que los religiosos trataron de tapar esa verdad de una u otra manera, pero usted y yo sabemos que Él vive. Aleluya. Así que por lo tanto hoy día nosotros sabemos y entendemos perfectamente que toda esta trama de los religiosos para crucificar a Jesús, todo estaba dentro del propósito de Dios. Y por eso el Señor Jesús no se defendió. Por eso el Señor Jesús no respondió ninguna de las preguntas y simplemente se sometió a la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad de su Padre. Obedeció en todo. Ahora nos resta a nosotros obedecer en todo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarle a orar. Póngase de pie, por favor. Padre amado, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando tantas y tantas gracias, Señor. Sé que al hablar de este capítulo podríamos haber profundizado mucho más y estaríamos horas y horas analizándolo. Hemos dado una mirada superficial a este capítulo, pero sin duda, Señor, han habido puntos interesantes en los cuales cada uno de nosotros podemos meditar y pensar. Y cada uno de nosotros, Señor, confiando y creyendo, sabemos, Señor, que hemos sido salvos por su gracia. Hoy le pedimos, Señor, y le rogamos que usted nos guíe, nos ayude, nos dirija, Señor, y traiga sobre nuestra vida y corazón esa presencia que necesitamos para confirmar en nuestra vida, Señor, su gran amor. En el nombre de Jesús, le agradecemos su amor y misericordia. Le agradecemos su bondad. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.